La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia es una organización artística musical conformada por muchos de los mejores músicos del país. Sin embargo, durante mucho tiempo la orquesta había residido gran parte de su actividad en el Teatro Colón. Si bien en ejercicios anteriores había hecho viajes por el país, nosotros nos estábamos repensando qué es el papel de una orquesta sinfónica de estas características en un país como Colombia, en las lógicas en las que estamos en el actual gobierno. En un gobierno donde tiene una conexión mucho más profunda con las músicas tradicionales populares y una conexión muchísimo más profunda con el territorio. Y a partir de estos dos elementos importantes, el territorio y la música tradicional popular, empezamos a construir una serie de acciones y actividades de la orquesta en el país. Estuvimos tocando, por ejemplo, en el norte del Cauca, en Tumaco. Con ese concepto de una nacionalidad plural, diversa y territorial. Ese ha sido como el desafío más interesante, sobre todo cuando vivimos en un mundo muy local, o local, como lo han denominado, en donde estás en todas partes, pero el territorio se convierte en un lugar muy central y la mayoría de las orquestas se han consolidado dentro de esas lógicas. Es muy normal ver que las orquestas que más contacto tienen en el ejercicio musical, en el ejercicio de reconocimiento internacional, son las orquestas de las ciudades, como Los Ángeles, como Berlín, como Nueva York, porque es mucho más complejo plantearse una estética nacional por las complejidades que tiene también una agrupación de un formato tan enorme. Estamos hablando aquí entre 80 y 100 personas. Entonces son ejercicios de producción complejos. Y mucho más en un país como el nuestro, tan amplio, tan diverso, pero también con tantas dificultades en el transporte. Entonces nos queríamos plantear una estética que consolidara ese imaginario nacional en una orquesta, ese sonido de un país en esa orquesta, sin perder el sonido per se de las agrupaciones sinfónicas en el mundo. Entonces hoy tenemos la Sinfónica Nacional, sin lugar a dudas, una de las orquestas en calidad de mayor nivel en América Latina, pero aparte es una orquesta que es mucho más colombiana que nunca en su historia. Un proyecto largo que estuvimos trabajando con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo desde inicios del año pasado, desde el año 2024, porque se tenía que transformar, se tenía que construir una música con base en un texto. Los textos de Belia, que son una exploración en los arrullos del Pacífico, se tenían que transmitir en un lenguaje que fuera profundamente el Pacífico con la orquesta. Es en toda su esencia la conversación permanente entre la raza, el lenguaje y la multiculturalidad, permanentemente, en todo el ejercicio, desde el primer momento en el que aparecen los textos hasta la interpretación en el concierto. Entonces la sonoridad de la orquesta está completamente mezclada en ese arrullo, en esa majestuosidad, en ese rito que es el arrullo para una madre y un niño en el Pacífico, y lo pudimos transmutar, transferir a una orquesta con presencia de 6.000, 7.000 personas. Entonces ahí hay como lo decía hace un momento, esto es un acto mítico, es un rito que sucede entre una orquesta, un conjunto de personas, cuando despiertas el sonido del arrullo y lo presentas al Petronio. Entonces estar haciendo con una orquesta sinfónica la música del Pacífico en el Petronio es
profundamente revelador, es un diagnóstico revelador, y estamos haciendo el ejercicio como se tiene que lograr en una orquesta sinfónica, un lenguaje que coincida con el país. Aquí hay varias menciones especiales, una de ellas es la Banda Nacional. La Banda Nacional en el año 2002 fue cerrada luego de ser la agrupación de mayor longevidad en el país, pero no solo por el tiempo, fue traumático, no solo por el despido de las personas que estuvieron en la banda, sino porque este país suena a banda. Tú vas desde las chirimías, las bandas de la Sabana, las bandas sinfónicas de todo el país, hay más o menos unas 1.600 bandas. Hay más bandas que municipios en el país. Mi abuelo es de un municipio que se llama Chochó, al lado de Sincelejo, y él fundó una banda juvenil, que es la Banda Juvenil de Chochó, muy famosa en la Sabana. Y en Chochó podía haber 2 o 3 bandas hace 50 años, 60 años, en un municipio, en un corregimiento de 2.000, 3.000 personas. Con la llegada del gobierno del actual presidente Gustavo Petro, se recupera la Banda Nacional, y la Banda Nacional hace vida en la Asociación Nacional de las Artes. Hoy por hoy es una agrupación de altísimo nivel. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una gira por España, su primera gira internacional, y reside en Medellín, aunque tiene una fuerte actividad artística en todo el país. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un concierto, una actividad musical muy representativa de lo que es la banda, porque nos fuimos por el río Atrato hasta Bojayá. Una pequeña sala de conciertos que se hizo con madera con las personas de Bellavista, pero es algo muy poderoso. Esa es la Banda Nacional, es el sonido de Colombia. El Coro Nacional, que nunca se había tenido un coro profesional en el país, salvo la primera experiencia del coro juvenil que había desarrollado Filarmónica con la alcaldía de Gustavo Petro, se crea por fin un coro profesional en el mismo año que podemos recuperar a la Banda Nacional, estamos hablando de 2023. Y hoy por hoy el Coro Nacional, sin lugar a dudas, es el mejor coro de América Latina. Es de un nivel impresionante. Y ha sido una provocación estética y artística para la orquesta, porque se ha dado la oportunidad de hacer mucho del repertorio que confluyen las orquestas con los coros. Aparte del mundo de la ópera, que hoy por hoy estamos haciendo ópera de altísimo nivel, altísimo nivel. El hecho de tener una orquesta como la Sinfónica Nacional y el Coro Nacional nos permite hacer ópera como si estuviéramos en Milán, como si estuviéramos en Venecia, como si estuviéramos en Nueva York. O sea, estamos haciendo ópera maravillosa. Y también ópera colombiana, porque hicimos a principios de año con el Coro Nacional La Vorágine. También estamos haciendo obras colombianas, con una invitación maravillosa que recibimos para este próximo noviembre. En América Latina las orquestas más importantes son la Orquesta de Sao Paulo y por supuesto la Simón Bolívar de Venezuela, una orquesta que recoge todo un proceso de formación de 40 años en millones de niños que se han capacitado y que representa toda una lógica de la posibilidad de encontrar a través de la experiencia estética una forma de construir otras formas de vivir. ¿Sí? Y es una orquesta maravillosa. Nosotros hemos tenido en la historia colombiana interpretaciones entre la Simón Bolívar y las agrupaciones colombianas en momentos coyunturales. Por ejemplo, cuando se retoman las relaciones Colombia-Venezuela, siendo presidente Juan Manuel Santos, entonces allí hubo un concierto dirigiendo Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel vino con nosotros el año pasado a hacer un proyecto maravilloso con niños de todos los programas de formación en el país. Pero nunca de manera nacional o internacional hemos tenido un concierto de programación con la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela. Entonces, en marco de los 25 años de una orquesta en Barcelona, nos hacen una invitación para un concierto tripartito. Esta orquesta, que se llama
la orquesta Franz Schubert, la Simón Bolívar de Venezuela y el Coro Nacional van a hacer una serie de conciertos en España. Se coloca en marcha 6 estudiantinas regionales. Las estudiantinas son unas orquestas pequeñas de instrumentos de cuerda pulsada. Estamos hablando que ahí cambiamos los violines, los chelos, por las guitarras, las bandolas, los tiples. Y esas estudiantinas recogen otro sonido del país. La banda tiene un sonido de Colombia, pero hay otra Colombia que es la Colombia, sobre todo, andina. ¿Sí? Es una sonoridad de los bambucos, de los pasillos. Y ahí tenemos 6 agrupaciones que van a estar desplegadas en diferentes regiones de Colombia. Por ejemplo, una representación por el Pacífico que va a estar en Cali, una representación en Medellín, una en el eje cafetero, otra del Tolima y el Huila, una cundiboyacense y otra en los Santanderes, que es donde más o menos orbita el mundo de la creación, interpretación y disfrute de esta música. Estoy muy agradecida con la Banda Sinfónica Nacional por habernos brindado este maravilloso concierto. De verdad, me tocaron el alma. Muchas gracias. Me encantó el concierto y algún día sueño con seguir estudiando y poder estar ahí. Sobre mi experiencia, quiero contar que fue una de las más maravillosas que he tenido en toda esta carrera de música. Me sentí como muy alegre con la profe porque me enseñó hartas cosas. Seguimos creciendo, seguimos ampliando el abanico de posibilidades, seguimos volviéndonos más Colombia a través de más agrupaciones, más artistas, más músicos y más posibilidades de mezclar, porque hay una cosa que nosotros procuramos hacer con muchísimo cariño y cuidado, que es encontrar los diversos proyectos que estamos desarrollando a través de la Asociación Nacional de las Artes, con una centralidad en la orquesta sinfónica, pero con una lógica de ecosistema. Un ejemplo, vamos a tener el concierto de la ópera de Nabucco, una de las óperas más importantes para coro en el mundo. Ahí hay una banda externa súper compleja en la interpretación. Esa banda va a ser la banda nacional. Entonces ahí va a estar Orquesta Sinfónica Nacional, Banda Nacional y Coro Nacional en el concierto. Pero ya nos estamos construyendo una narrativa para que las estudiantinas se hibriden con las 3 agrupaciones en las giras nacionales. Como la orquesta, la banda y el coro están permanentemente circulando por el país, cuando estemos en Medellín, si es el coro, tendrá una intervención con la estudiantina. Y así vamos generando una lógica de ecosistema dentro de la política pública del ministerio que sucede en la asociación. Un ejemplo de esto, cuando estuvimos en la gira en el eje cafetero, nosotros estamos adelantando un programa de formación dentro de las cárceles que se llama Cultura para la Libertad. Estamos tratando de construir una estética conceptual de la pluralidad colombiana a través de la sonoridad sinfónica. Ese es el ejercicio que hacemos nosotros. Y esos son conciertos, esos son lenguajes, esos son interpretaciones, eso es territorio, eso es Mozart, eso es Bambuco, eso es el río, eso es la selva, eso es el teatro mayor, eso es ese universo de aquello que es Colombia, que es profundamente amplio, complejo, que es blanco, que es europeo, que es África, que es indígena, que es Caribe. Eso es lo que nosotros hacemos a través de unos sonidos que están en unos violines, en unos chelos, en unas trompetas. Hay una serie de elementos que nos llevó a nosotros a esta transformación. La primera es que la creación de la banda, el coro, la orquesta, no es una acción caprichosa que sucede en este gobierno, sino es una política integral que se desarrolla en este gobierno que se llama, hoy por hoy, Artes para la Paz. Artes para la Paz es una sombrilla, es una política de Estado, una política de este gobierno para que las niñas, niños y jóvenes en las escuelas públicas del país tengan la posibilidad de tener una educación integral en la que se incorporan las artes. Es la primera vez que
reconocemos la riqueza del país pluricultural y le entregamos esa riqueza a nuestra otra mayor riqueza en el país, que es la juventud. Les brindamos a ellos la posibilidad de encontrarse con todo lo maravilloso que es el arte y la cultura colombiana, en su diversidad. Y ese plan tiene una consolidación de unas agrupaciones nacionales. Esto requiere una entidad que pueda entender la diversidad de la formación de todas las artes. Hoy por hoy, el programa se implementa a través de universidades públicas en el país. Pero sí existe una lógica porque existe una serie de organismos en el mundo que han implementado esta lógica donde el arte tiene un papel determinante en la construcción de las nuevas sociedades, como por ejemplo el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela y otros programas que se han desarrollado desde allí, que hay una organización que puede liderar ese proceso de formación. Y hoy por hoy las organizaciones culturales en el mundo per se tienen unos proyectos de desarrollo social. No existe una organización de primer orden en el mundo que no tenga su programa de desarrollo social. La Filarmónica de Los Ángeles tiene Yola, la Filarmónica de Bogotá, con siendo alcalde Gustavo Petro, crea su programa de formación. Y la Sinfónica Nacional estaba sola dentro de una asociación de una orquesta. Era una asociación de uno, en la Asociación Nacional de Música Sinfónica. Pero estaba por fuera de los programas de desarrollo social a través de la música. Entonces ahora nos imaginamos, a través de ANA, permitir una reforma estatutaria que haya un programa de formación allí y en la medida de lo posible sea el programa ir implementando paulatinamente artes para la paz en sus diversas facetas, porque es una sombrilla profundamente amplia, en sus diversas facetas en el territorio, con un corazón central en la Sinfónica Nacional y las otras agrupaciones. Entonces ese es el primer espíritu de transformarlo, y como el proyecto evolucionó de Sonidos para la Construcción de Paz a Artes para la Paz, ahí sí hubo, digamos que tal vez una falta de conocimiento de algunos detalles cuando sucede la creación de este proyecto, porque cuando esto sucedió en Bogotá, con el alcalde. Cuando sucede en Bogotá, el programa de formación que entró a las escuelas en Bogotá fue artístico y deportivo, solo que se hizo en diferentes organizaciones. Depende de la característica mencional de cada una. Ahí entró Filarmónica Bogotá, entró el IDARTES, entró el IDRD, a ejecutar la política pública donde los niños tenían ese acceso. Cuando sucede en la Nación, el énfasis es muy fuerte solo en música, a pesar de que ese es mi nicho, pues, pero es muy fuerte en música. Pero el programa, como sucedió en Bogotá y como lo necesita el país, debe estar pensado en la lógica de las artes. Y digamos que en esa fase ya se entendió que el proyecto tiene que ser de todas las artes, digamos que con un peso muy grande en música, porque el país, naturalmente, en este país es musical, sin desconocer todas las otras artes que hay en el territorio, pero sí en su diversidad la vida está llena de música. Entonces, todos vivimos en música permanentemente. O sea, podríamos decir que en estos instantes que hemos conversado es cuando no hemos escuchado música, el resto estamos inmersos en ello. Entonces sí hay un énfasis importante en la música, pero sin desconocer todo el papel que requiere las artes. Y eso requería que preparar una organización que tuviese la capacidad de hacerlo. Entonces esa es una de las primeras fases de reflexión y de proyección que hacemos nosotros para transformar la asociación en la actual Asociación Nacional de las Artes. Un festival muy grande en el país podría tener un único operador que sea la ANA. Tenemos todo el segmento está en ANA. En eso somos únicos. Pero ahí hay dos cosas más importantes para mencionar. No solo facilitamos, sino que esto es una forma de generar riqueza para la sostenibilidad de la asociación en la operación, con una ventaja,
que las empresas que operan la producción cultural en el país generan réditos para sus inversionistas. En este caso, los inversionistas de la ANA son los artistas. La reinversión va para las agrupaciones. Entonces, es pensarnos una empresa del Estado, técnicamente, donde las ganancias vayan para los artistas que la conforman y que eso se convierta en un facilitador de la implementación de la política pública cultural en el país. Esos son como los dos grandes segmentos. Y el tercero es ampliar paulatinamente la cobertura de las artes a través de la creación, puesta en marcha, fortalecimiento y asociación con cuerpos artísticos permanentes. Porque ahí, la semana pasada lo conversábamos en el lanzamiento. La Asociación Nacional de las Artes representa ese espíritu, integrar, articular y potenciar nuestras artes en un ecosistema que reconoce que cada disciplina suma al tejido colectivo. Hay ejercicios artísticos depurados como el movimiento, como el sonido, que se tienen que hacer 10, 15 años logrando esa perfección. Y eso sucede en agrupaciones de carácter regional o nacional. Y ahí vamos creando una generación que prepara una belleza de la sociedad colombiana que nos la merecemos. Nos merecemos la oportunidad de disfrutarla, apreciarla y tomarla. Somos las organizaciones con mayor meritocracia en el mundo. Esta organización no existe la forma que alguien haga parte de ello sin ser el mejor. Entonces hay unas convocatorias, unos concursos con telones, en el cual entran siempre el mejor de cada uno de los instrumentos en los concursos. Entonces en la música existe una meritocracia de un nivel increíble. Cada uno de los integrantes de ahí es una persona que es una persona muy depurada en la interpretación de un instrumento. Entonces hay una convocatoria, un concurso y así se puede integrar alguna de las agrupaciones. Las convocatorias nosotros las anunciamos a través de nuestras redes sociales y allí pueden notar cuándo son las fechas de los concursos. Son sumamente exigentes. Ser miembro de una agrupación de ANA requiere ser uno de los mejores músicos del país. O sea, ¿cómo le podríamos decir a la gente? Esto es como si nosotros fuéramos una federación de muchos deportes y aquí está la selección de fútbol, de voleibol, de rugby, están lo mejor del país en cada una de sus disciplinas. Entonces, para ser miembro de estas agrupaciones, primero hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, hay que entregar gran parte de su vida al desarrollo, la técnica, la calidad, la estética de la interpretación instrumental, estar muy atentos a las redes de la Asociación Nacional de las Artes y participar de las inscripciones y los concursos y ganarlas. Lo segundo, en nuestras redes sociales tenemos toda la programación de las orquestas. Esa pregunta es una enorme provocación, porque tenemos que crecer aún más en nuestra comunicación. Cuando yo llego a la orquesta recién había ganado un Grammy, un disco divino que se hizo con Nietzsche y lo hemos tocado varias veces después. Y el país no se enteró que la orquesta se había ganado el Grammy. Y esconder un Grammy es muy difícil. Entonces, sí existen problemas serios en la comunicación de las orquestas sinfónicas en el mundo con los públicos. Y hemos hecho un trabajo riguroso y muy duro por darle un lugar en las comunicaciones de las agrupaciones nacionales en el país. Hemos trabajado muy fuerte en eso. Pero es un ejercicio que tiene que ser permanente y riguroso, porque nosotros estamos fuera de los circuitos, de los mercados, de los monopolios que congregan la comunicación en la música. Podemos tener los mejores artistas, pero lo que dice el monopolio son 2 o 3 figuras
que le están colocando en el país y nosotros tenemos que superar esas barreras. Y hemos venido creciendo, pero es un camino permanente en donde la gente pueda conocer las tremendas agrupaciones que tiene y que puede disfrutar muchas veces gratis. Yo no me imagino la sorpresa para el público del Petronio encontrarse con la Sinfónica Nacional el día de la clausura. Y ahí tiene su orquesta, es suya, y así el país y el coro. Entonces en eso tenemos que trabajar mucho para que la gente sepa la enorme oferta cultural que nosotros estamos proponiendo muchísimas veces gratis. Entonces estamos trabajando en eso y no paramos. El año pasado nos sucedió algo muy bonito. Por primera vez en la historia de la Sinfónica Nacional es portada en un periódico y lo fuimos el 7 de agosto del año 2024. En una fecha donde normalmente los periódicos están hablando del presidente y su línea editorial frente al presidente. Ese es el 7 de agosto. El Espectador nos colocó en su portada el 7 de agosto, cuando estábamos haciendo nuestra gira internacional por Brasil y Argentina. Nos acabamos de presentar en el Colón de Buenos Aires, que es una de las salas más bellas del mundo, con un concierto. Lo que pasa es que fue muy impactante para los que estuvimos allá, ya estuvimos con Caracol, también estamos con El Espectador, cuando la comunidad colombiana en Buenos Aires va al concierto, con las banderas de Colombia, y hay niñas y niños que empiezan a llorar, y después le preguntaba a una niña porque estaba tan conmovida y decía, es que no, después de 5 años vuelvo a tener a Colombia. Entonces eso fue tan especial en el Colón que fuimos portada en El Espectador, fue muy lindo, pero nos falta muchísimo más por crecer, nos falta muchísimo más por decir lo que hemos logrado, porque de verdad en este gobierno hemos logrado constituir, consolidar y posicionar 3 de las agrupaciones más importantes de todo el continente. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.